En el capítulo 12, la primera carta a los Corintios, verso 8, ahí es donde habla del don de sabiduría, pero por la Biblia es un tema muy extenso y espero que pues de todo lo que hay que dar, hermano, pues algo tomemos y nos podamos quedar con ello también. Y mire, yo sugeriría que para ustedes que apuntan, haga así como un círculo y ese círculo fórmelo en tres partes, vaya, un trébol de 3 hojas. y ahí en cada partecita, pues va a colocar los versículos que hablan sobre la sabiduría de Dios, sobre la sabiduría del hombre y sobre la sabiduría del malo, que es lo que estuvimos observando o viendo la semana pasada, ¿verdad? De cómo opera Él, cómo es Él. Él tiene su sabiduría. Y yo traigo aquí algo para darle. Y vemos que, por ejemplo, la fuente de sabiduría que está en verso 8 de la primera carta a los Corintios es para entender mejor el propósito y la obra de este don especial, porque es un don es un regalo que Dios ha puesto en usted, que ha puesto en mí también, y así debemos de entenderlo y recibirlo. En otras palabras, Dios no nos vende los dones, Él los da. La palabra don quiere decir también dar. Y para esto es que nosotros debemos, hermanos, de proveernos de ellos, orar a Dios, preguntarle al Señor qué son los dones que Él ha puesto en mí. Porque a nadie, absolutamente nadie, ha quedado desprovisto de los dones que el Señor imparte a través de su Espíritu Santo. Y para ello, aquí pues no cabe la mentira que el enemigo muchas veces trata de sembrar en su vida o en la mía, de que yo no puedo hacer nada, otros sí lo pueden hacer, y no. Aquí Dios nos ha capacitado a todos y aquí la cuestión nada más es que usted descubra el don que el Señor ha puesto en usted. Entonces vemos que la Biblia hace una distinción clara entre 3 fuentes de sabiduría, lo habíamos estado hablando, y son la sabiduría divina, sabiduría de Dios, la sabiduría del hombre y la sabiduría del enemigo. Y cada uno de estos 3 tipos, hermanos, de sabiduría tienen esto en común, que se dedica a buscar los mejores medios para asegurar un resultado determinado. O sea, cada fuente de sabiduría a eso se dedica, y para traer un mayor avance o desarrollo al propósito de su reino. Le explico un poquito. Por ejemplo, Dios trabaja con un propósito para desarrollo, crecimiento de su reino. La sabiduría del hombre hace lo mismo. Él se invierte, él trabaja, él hace todo lo que hace con el fin, con el propósito de traer crecimiento o desarrollo para su reino. Y el enemigo hace lo mismo. Esto es lo que hay en común en las 3 fuentes de sabiduría, y que para ello usted y yo, mediante el conocimiento de la palabra, es que tenemos, hermano, que ser dirigidos, porque de otra forma, de otra manera, entonces estamos incurriendo en algún error por ahí. Y estábamos mencionando, ¿verdad?, que por ejemplo el enemigo, o sea Satanás, tiene esta característica. Jesucristo fue el que dio estas palabras y lo decía así: el ladrón, ¿quién? El ladrón. Primer característica. No solamente vino, sino para 3 cosas: hurtar, matar y destruir. Esa es su sabiduría de él. Esa es su filosofía diabólica, que es la primera sabiduría que estuvimos viendo, la del enemigo. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo hace a través de las guerras, lo hace a través del aborto, lo hace a través de tantas formas, en su forma inteligente de realizarlo y de hacerlo. Finalmente lo hace.
roba, mata y hurta. Así es de que, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos al respecto de hacer negocios, cuando lo hacemos a través de la palabra de Dios, hermano, por eso que es importante que usted y yo tengamos el conocimiento de cómo hacer no solamente los negocios, sino hacer cada cosa en la vida, porque tenemos las formas de hacerlo, una de dos, o de tres, perdón: hacerlo como Dios lo hace, hacerlo como yo lo puedo hacer, o hacerlo como el enemigo lo hace también. Porque hay, hermano, cada cosita que se da en este mundo. Por ejemplo, si yo soy un hombre que tiene poder, no solamente en la ciudad, sino en el estado, tengo el poder para decir: ah, mira, ese terrenito me gusta. Y entonces yo voy a mover mi poder con abogados, con notarios y con todo lo que se me atraviese por enfrente. Esa es la sabiduría diabólica: robar, hurtar y destruir a mi paso todo lo que me encuentre. Eso no es de Dios. Y por eso nosotros tenemos aquí lo que la palabra del Señor nos enseña. Por ejemplo, ¿qué dice Santiago, capítulo 3, verso 14? Santiago capítulo 3 dice: pero si tenéis celos amargos, estoy dando una repasada, hermano, de lo que hablamos la semana pasada. Dice: y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis, dice, contra la verdad. ¿Qué dice el verso 15? Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ahí nos quedamos tantito en ese versículo 15. Esa frasecita que menciona ahí dice sino terrenal. Hay cuenta que engloba o comprende o encierra, hermano, o quiere dar a entender la forma como el mundo se mueve. Por ejemplo, usted se ha dado cuenta, hablando de las formas del mundo en los negocios y demás, que para hacer una propaganda o para hacer un anuncio de algo, siempre, regularmente, siempre están sacando a una mujer, a veces desnuda o semidesnuda, perdón, y de ahí para adelante, mídale. ¿Por qué hacen eso? Porque es una fuente de atracción al sexo opuesto, pero esa es su sabiduría, esa es su forma del mundo de hacer las cosas. Por eso dice aquí en la palabra del Señor, dice sino terrenal, y esas son la manera de cómo el mundo puede operar, y que para siempre o por siempre y de continuo están sacando ese tipo de imágenes. Siempre para querer vender algo están sacando a una mujer semidesnuda, porque le digo, eso es lo que atrapa la mente del ser humano. Pero usted y yo, puesto que tenemos la sabiduría de Dios, no nos dejamos guiar por ello. Por ejemplo, si usted va al buzón de las modas, ¿verdad? También, y la Biblia nos enseña a todos y cada uno cómo es que debemos de vestirnos. ¿Dicen amén, hermanitos? Porque ya me estoy poniendo nervioso. Sí, y en cada cosa que el mundo mueve, usted y yo debemos de tener la sabiduría, el entendimiento necesario para ver, comprender qué es lo que hay de fondo en lo que el mundo me está proponiendo, en lo que el mundo me está presentando. Porque, por ejemplo,
eh, si hay que anunciar, le digo, aún comida, regularmente, ¿quién sale hablando? Es la mujer. Y yo a veces digo, qué talento tan tremendo. Si así como hablan ahí fueran para evangelizar, el mundo sería otro. Pero bueno, así es de que usted y yo, le digo, debemos tener cuidado, hermano, en la forma, en la manera de cómo el mundo también quiere influir a través de nuestras vidas. Porque, por ejemplo, hablando de la manera de vestir, ¿qué es lo que más ahorita se está usando, que es lo que atrae más? Bueno, ya está un poco pasadito, pero ahí anda, de ponernos ropa que esté ajada o rota, ¿verdad? Usted no se ha puesto a pensar por qué es que están lanzando ese tipo de modas. Eso tiene un trasfondo, hermano. Otra cosa, ¿cómo la gente hoy día se está tatuando? Yo no sé quién traiga tatuajes aquí, no lo estoy diciendo por usted. Usted ya es salvo, espero. ¿Por qué no pensar de dónde viene esto? Las consecuencias que esto va a tener. Yo no soy para decirlo aquí, aunque lo sé. Mejor que se lo diga alguien más. Pero si usted no se ha tatuado y tiene la idea de que, ay, que qué bonito. Mire, lo bonito se le va a quedar hasta cuando venga la consecuencia de lo que son los tatuajes. Especialmente, el que menos daño hace es el negro. Y los que más daño ocasionan son los de colores. Ese es el mundo. Y donde yo cada vez más estoy viendo que hombres y mujeres, cómo se están llenando de tinta sus cuerpos. Y yo digo, dentro, ¿verdad? Porque pues usted no les puede decir nada. Por favor, piensa en ti, piensa en tu salud. Ese es el mundo del placer, el mundo de la alegría, el mundo que extiende una sabiduría de este tipo. Por lo cual, usted y yo, pues tenemos que estar fuera de estas cosas. Es lo que la palabra del Señor nos aconseja. Y entonces estamos viendo, hermano, que la sabiduría del enemigo o del malo, pues se caracteriza de estas tres formas. Y ahí es donde yo debo tener cuidado, que todo aquello, por ejemplo, que signifique muerte, yo debo de apartarme. Tanto muerte física como espiritual también. Por ejemplo, hablando de comida, a ver si no me meto en broncas. Hermano, yo me he dado cuenta que más aquí, por el norte de nuestro país, hay un agua oscura que regularmente se toma. No voy a decir el nombre para que usted adivine lo que es. Yo tengo cuidado con eso, de tomarla. Es más, cualquier tipo de bebida gaseosa. Porque si no me hace daño por la química que trae, me va a hacer daño por la tinta de los refrescos y jugos y demás.
Entonces, bueno, eso yo paro el alto. Y a lo mejor usted me va a decir, ay hermano, el día que yo lo invité a comer estaba rechándose una coca ahí. A ver, dígame. Mire, regularmente cuando yo estoy comiendo en un restaurante o cuando como, no bebo. ¿Por qué? Por salud. 30 minutos después, pues sí. Eso es sabiduría. Y entonces cuando voy al restaurante, lo primerito que le ofrecen, ¿y qué va a tomar? Yo a veces sí he contestado, mire, traigo más hambre que sed. Quiero ver el menú. ¿Por qué le ofrecen la bebida antes? ¿Porque se preocupan por su salud? No. La preocupación de ellos es lo que van a ganar en la bebida. Eso es todo. Mientras mi digestión puede estar padeciendo alguna consecuencia. Y otras cosas que yo observo, por ejemplo, que hay personas que no pueden comer si no están bebiendo. Y está bien, hermano, en cuanto a que yo respete lo que usted hace, pero en cuanto a las consecuencias respecto a la salud que esto traiga, ahí yo también le diría, no lo haga así. Mejor coma primero, espérese 30 minutos y entonces beba agua. Refrescos no. Por eso le dije que a ver si no me metía en broncas. Sabiduría, estamos hablando de la alimentación en este caso, pero podemos hablar de tantas cosas, por ejemplo, de las costumbres, la cultura nuestra, hermano. Por eso, ¿cómo es que necesitamos tanto la sabiduría de parte de Dios para poder vivir la vida, que es el tema, una vida mejor con la sabiduría de parte del Señor? Así es de que ahora vamos a ver el tema de lo que es la sabiduría humana. Y le digo, hermano, cada uno de los temas en sabiduría es tan amplio que no sé cuánto nos tardaríamos en exponerlo cada uno. Pero mire, por ejemplo, ahora vamos a lo que es la sabiduría humana. Ya vimos la sabiduría de lo que es el malo y vamos ahí a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 2, del verso 1 al 5, dice la palabra del Señor así. Pablo hablándole no a los ignorantes, estaba hablándole a los corintios, gente de mucha sabiduría humana. Acuérdese de los griegos. Jesucristo una vez dijo, los griegos buscan, los judíos dice buscan señales y los griegos sabiduría. Dice, pero ni señales ni sabiduría les será dada, sino la del profeta Jonás. Y entonces vemos aquí que dice, verso 1 del 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, es lo que trata de decir. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjese quién es el que está hablando, quién fue el que escribió. Fue el apóstol Pablo quien escribiera estas palabras. Él trae un trasfondo, hermano, aristócrata, el apóstol Pablo, donde él fue a las mejores escuelas, diríamos a las mejores universidades. Él no era un ignorante. Pero una vez que el Señor lo había derrumbado en su sabiduría humana, él podía decir, yo me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo crucificado. Porque Él es, Jesús es la fuente de toda sabiduría. Dele un aplauso a Él, porque Él es la sabiduría de los siglos, dice su palabra. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así era como él se presentaba, el apóstol Pablo, como un ignorante.
se presenta como un ignorante cuando él sabía, hermano, él era de un nivel intelectual muy grande, muy alto, por la educación que él había recibido. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, de humana sabiduría. Repito, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La sabiduría, hermano, sabiduría humana, usted y yo la adquirimos desde que fuimos, si fuimos a la escuela, desde que inicia, preescolar, primaria, preparatoria, universidad y de ahí para allá. Ahí es donde se recibe la sabiduría humana, lo que nos enseñaron en la escuela. Y entonces Pablo está diciendo aquí, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Palabras persuasivas, dice, de humana sabiduría. Por ejemplo, los abogados, hermano, una de las cosas que usan, de los lenguajes que ellos utilizan en sus querellas, es tratar siempre de persuadir al juez, diríamos, de persuadir al oponente, de convencerlo. Y entonces Pablo está diciendo aquí, dice, ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Está hablando de una sabiduría distinta, una sabiduría diferente. No estaba hablando de la sabiduría que él había recibido cuando fue a la escuela donde él se preparó. Porque como él mismo lo dijo, yo fui, dice, preparado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un maestro, olvídese. Entonces, verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la verdad que él quiere dejar establecida. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Poder de Dios. Mire, hermano, gracias a Dios por lo que usted estudió. Gracias a Dios por la carrera que tiene. Gracias a Dios por los 100,000 pesos que gana mensualmente. Y gracias a Dios, y gracias a Dios. Pero yo quiero decirle una cosa. Esos 100,000 que usted gana mensuales, es muy posible que usted lo está ganando bajo su sabiduría. Sí, porque antes de entrar a trabajar donde usted trabaja, le pidieron una de requisitos. Y primero a ver si había estudiado. Y enséñame tus papeles. Y nunca le preguntaron, ¿no vas al centro de fe? Esas preguntas no las hace. Como un hermano se enfrentó ahí en la aduana, ya ve cómo son los güeros para dejarlo uno pasar a veces. Se ponen necios y no quieren dejarlo. Y entonces él llega con su hijo y le dijeron, oye, pero tu hijo ahorita es tiempo de escuela, debería de estar en la escuela. ¿Cómo que lo tienes allá en México y no lo tienes acá en los Estados Unidos? Porque también era residente el niño. Y entonces él se estaba portando medio grosero, el aduanal. Y entonces el hermano le responde, dice, ¿y para qué lo meto acá en Estados Unidos? Para que vaya a la misma escuela que tú fuiste, con ese carácter que me estás tratando ahorita. Y se enojó más el otro.
Pero en eso le llega un ángel del Señor y le dice al que lo estaba tratando, dice, déjame el asunto a mí, yo lo voy a atender. Y llega la señorita con amabilidad y como se debe de tratar, y no tuvo problema para pasar. Pero está esta situación que a veces se presenta, y usted y yo, hermano, debemos de seguir lo que son los pasos de la sabiduría de Dios. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y lo que le quería decir yo era esto: usted tiene poder, usted puede hacer muchas cosas y sabe hacer muchas cosas, pero nunca hará lo que puede hacer con él. Como que no me di a entender. A lo mejor se sintió desplazado. Pero no, es ir a la par, caminando junto con él. Porque acuérdense que toda buena dádiva y todo donde desciende de lo alto. Y para ello es que debemos de estar conectados con nuestro Señor. Y vemos aquí, por ejemplo, que la sabiduría humana o natural pues se dedica a los intereses de esta vida y usa los mejores recursos para impulsar el reino del hombre, como los recursos de la sabiduría de Dios. Siempre que queremos usar y proveernos de lo mejor para servirle a Él. Bueno, el mundo hace lo mismo. Ellos se proveen de las mejores herramientas con el fin de que todo lo que hagan para el hombre, en este caso, pues lo haga lo mejor que sea y que le salgan las cosas lo mejor posible. Y lo mismo ocurre dentro del reino de las tinieblas, reino de Satanás. Por ejemplo, yo he entendido, ¿verdad?, que, por ejemplo, las redes de narcotráfico tienen el mejor equipo de comunicación. Ellos están enseñados, están adiestrados, ¿pero para qué? Para hacer lo malo, para hacer la maldad. Y inteligencia, sí. Sabiduría, sí, es la sabiduría del malo. Y es lo que vemos nosotros aquí a través de la palabra del Señor, porque mire lo que dice en el verso 1, también el capítulo 1, versículo 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, o sea, según la naturaleza humana. Eso Pablo le decía a la iglesia. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en la presencia de nuestro Dios, porque Él es el que todo lo sabe. Amén. No soy yo, aunque yo creía que todo lo sabía, pero no. Dios es el que sabe todo. Y vemos, por ejemplo, que la habilidad de aplicar, hermano, apropiadamente el conocimiento y la experiencia, este tipo de sabiduría está aumentando hoy día en el mundo, porque cada vez la gente quiere prepararse más y más y más y más, y saben más y más y más y más. Que a propósito, yo tengo una tentación, hablando de la escuela de líderes, de que cuando usted entra a estudiar a escuela de líderes, la pregunta es ¿por qué? Si lo hace realmente para servir a Dios o lo hace para saber más, para conocer más, porque esa es la corriente de hoy día. El mundo así está, quiere aprender más y más y más. Y no es malo saber, aprender. Pero si usted y yo en sabiduría no sabemos combinar el conocimiento
con el carácter, hermano, entonces de poco me va a servir que yo sepa muchas cosas. Porque a la hora de mostrar mi buena cara, no sé hacerlo, sabiduría. No puedo hacerlo. Por esa razón es que usted y yo debemos de saber equilibrar lo que es la sabiduría humana, podríamos decir también con la sabiduría de parte del Señor. Y vemos, hermano, por ejemplo, que en comparación con la sabiduría de Dios, dice la palabra de Dios que la sabiduría humana un día se va a acabar. Se lo leo. 19 y al 21. Primera Corintios, capítulo 1. Dice, ¿dónde está el sabio? Es una pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Son 5 preguntas que vienen ahí. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y luego dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso escrito está que usted y yo estamos locos. ¿Sí le han dicho loco? Y luego menciona, es que no piensan igual que nosotros. Así es, no pensamos igual, porque nuestra fuente de sabiduría es distinta, es diferente. Y fíjese, en las preguntas está implícito la respuesta de que todo lo que usted sabe hoy día, lo que fue y aprendió en la universidad, un día será quitado. Está en las preguntas. Porque Pablo preguntaba, ¿a dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? No quiere decir, hermano, que ya va a borrar o se va a resetear lo que sabe. No, no, no. No estamos diciendo eso. Lo que sí debemos es de ubicarnos. ¿Bajo qué sabiduría es la que yo debo de moverme, la que yo debo de actuar? Amén. Y vemos, por ejemplo, que la sabiduría humana, hermano, en la vida cotidiana, pues Jesucristo una vez hablando a la gente que lo escuchaba, también a sus discípulos. Por ejemplo, en Lucas capítulo, ahí dónde está, 14, 28 al 32, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Ahí está hablando de la sabiduría de Dios. La instrucción del Señor que Él le da a usted en sabiduría, dice, mira, si tú quieres hacer algo, calcúlale primero. Jóvenes, si se van a casar, calcúlenle. Sabiduría. A ver si no me la regresan, pastor, si se va a casar. Estoy bien seguro que yo soy el que la voy a mantener. Con la ayuda del Señor. Y que la voy a cuidar. Uy, ya nada más falta que le digan, lo declaro marido y mujer. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos?
a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Eso es sabiduría de Dios. El que sigue. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con 20,000? Calcúlale, está diciendo. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hasta ahí. Fíjese cómo la palabra del Señor nos lleva a hacer reflexiones sabias. Y dice: ¿quieres hacer algo? Calcúlale primero. ¿Y sabe qué? El mejor cálculo o acercamiento que usted y yo podemos hacer es preguntarle a Dios. Y no ocurra como sucedió en San Francisco, California. En el año 2005 ellos empezaron a edificar una torre que tiene 58 pisos. Hicieron una inversión de $350 millones para hacer ese edificio. Y entonces tiene alrededor de 490 departamentos. El más barato vale $2 millones. O sea, esos son como para usted y para mí. Pero los más caros valen $12 millones. Ese es el contenido de esa torre. Total, la terminaron. Al poco tiempo empezaron a ver que la torre se estaba inclinando. Y empezaron las preocupaciones para los constructores, ingenieros y demás. Y entonces invirtieron otros $100 millones para tratar de evitar que la torre se siguiera inclinando. Y no surtió efecto esa inversión. Y estaban estudiando. Y un ingeniero mexicano, graduado en la Universidad Autónoma de México, encontró el error. Y es que a la hora de cavar, para clavar los pilotes sobre donde iba a ir la torre cimentada, los ingenieros cavaron hasta encontrar arena y ahí le pararon. Y la Biblia dice claramente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Sabiduría. Ser prudente es sabio. Que edificó su casa sobre la roca. ¿Sobre qué? Sobre arena no, sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron vientos, golpearon contra aquella casa y la casa no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera pues dice que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Desciende lluvia, vienen ríos, vienen los vientos, golpean contra la casa y la casa se cae porque estaba su cimiento sobre la arena. La instrucción que el ingeniero mexicano le da a los constructores americanos, dice: el problema está en esto. Ustedes debieron haber profundizado más la excavación para clavar los pilotes hasta que encontraran roca firme. Pero ustedes se detuvieron hasta encontrar arena. Por eso la torre se está inclinando. Hermanos,
Por esta cuestión y en la sabiduría de Dios, usted y yo siempre debemos estar bien fundamentados en los principios de la palabra de Dios, porque en ella nosotros tenemos su sabiduría, tenemos su fortaleza y tenemos, hermano, una mejor vida. Yo concluí así después de haber visto ese reportaje del edificio que todavía se está cayendo, que no pueden contener, que se sigue inclinando y que alrededor hay otros edificios y que ya todos demandaron a la empresa, al dueño de la torre de 58 pisos. Y yo digo, qué problemática tan tremenda. Y digo, ay, qué feo para esta empresa. ¿Qué hubiera pasado si hubieran leído Mateo 7:24? Que es lo que yo le cité ahorita. Sabiduría de parte de Dios. Así es de que, hermano, si usted va a construir, hasta que encuentre tierra firme o piedra, de otra manera se le puede caer su casita. Así como muchas casitas, ¿verdad?, se están cayendo, porque nada más les echaron tierrita y trazaron ahí los cimientos y mire lo que está pasando hoy día. Lo hicieron en la sabiduría del mundo, porque dijeron, si no sale más barato. Y allá el que la compre, pues que se las arregle. Por esta razón, es que el uso de la sabiduría humana, hermano, en la vida cotidiana debe de ser calculada, para que las cosas a usted y a mí nos salgan mejor. Sí. ¿Cómo la ven desde ahí? Porque de aquí para allá se ve como que están pensando. Yo sé que es un tema como un poco pesado, porque sabe que es como una confrontación de formas de pensar, porque en la sabiduría de cada quien, por ejemplo, sabiduría de Dios, sabiduría del hombre, sabiduría del malo, son tres maneras distintas de pensar. Por eso el Señor una ocasión, cuando se refirió al pueblo, le dijo, ¿saben qué? Mis pensamientos no son como los suyos. ¿Ustedes quieren seguir pensando así?, le decía el Señor a través del profeta Isaías. Dice, sígale. Pero ¿quieren saber cuál es la diferencia? Pues así como de la tierra al cielo, así difieren mis pensamientos de los suyos. Apréndanse esta, decía, que yo para ustedes tengo pensamientos de bien y no de mal. Y creo yo, hermano, que ahí es eso, nosotros tenemos que agarrarlo, abrazarlo con todo, porque se trata de la manera de pensar del Señor. Y para ello, pues, la voluntad de cada quien hace un juego muy importante, porque mientras yo no ceda a admitir los consejos de la palabra del Señor, pues haga de cuenta con el pueblo de Israel ahí dando vueltas por el desierto. Entonces usted se puede pasar ahí dando vueltas una semana o 40 años y finalmente no entrar a la tierra de promesa, porque eso fue lo que ocurrió con aquellos que siempre iban allá. No, ¿para qué nos traes para acá? Tan rico que estábamos allá en Cancún. No es cierto. Más o menos así la querían dibujar, ¿no? Siempre cuando hay un engaño en el corazón del ser humano, trata de revertir con otro engaño. Era lo que le decían a Moisés. Decía, si allá estábamos mejor que acá, oiga, mejor estaban como esclavos que como libres, era lo que le trataban de decir. Pero en la sabiduría del Señor,
debemos saber y entender, hermano, que la vida siempre será mucho mejor para usted y para mí. Así es de que, pues vamos a estar tratando de implementar, de entrar en ello y que podamos ver cómo en la sabiduría del Señor las cosas nos salen mucho mejor. Hablando de la sabiduría humana, regularmente nosotros vamos a hacer las cosas por la lógica. Sí, porque pues 2 por 2 son 4, 9 por 3, 27, 9 por 9, 81. ¿O estoy mal, maestra? ¿O no se saben las tablas? Eso es bueno, eso es correcto. Pero hay algo que rebasa todo ese conocimiento y es la sabiduría de nuestro Dios. Amén. Ahí menciona en la cita anterior que leíamos, dice: ¿o qué rey se lanza a la guerra y ve que allá le viene uno con 10, yo voy con 10,000, el otro viene con 20,000? Dice: mira, el consejo es este, que antes de que te estés peleando con tu vecino, mejor ve y ponte en paz con él. Eso es lo que yo estoy entendiendo. ¿Habrá alguien que diga amén? Pero en la sabiduría de Dios tenemos el ejemplo y muchos ejemplos más. Por ejemplo, Gedeón, que tenía 30,000 soldados y Dios le empieza a dar instrucciones ahí. Le dice: ¿sabes qué? Aquí vamos a ganar la guerra, pero va a ser a mi manera, dijo el Señor. Pruébalos a todos. Y le dio las instrucciones de cómo debían de ser probados. Y finalmente se queda con 300 soldados nada más. Dice: estos son los que van a triunfar. Y de esa forma, en la sabiduría de Dios, fue como Gedeón ganó la guerra y liberó al pueblo de Israel también. Por esa razón, hermano, que todas las cosas que nosotros hagamos siempre debemos tomar en cuenta a nuestro Dios. Porque finalmente Él es el sabio, Él es el bueno, Él es el que tiene todo el poder. Pónganse en pie porque ya se me acabó el tiempo. Aleluya. Bueno, están separando por ahí cada cosita en su lugar, ¿verdad? Y para la próxima, bueno, sería de este domingo al otro, porque el próximo domingo no voy a estar en el otro centro de fe, La Esperanza. Pero tráigase su libretita, hermano, haga ahí su trébol de 3 hojas y ahí va apuntando: sabiduría divina, sabiduría humana, sabiduría del malo. ¡Ay, qué malo! Y vamos a entender, porque le digo, los 3 tienen su forma de actuar. Y en mi caso, yo quiero actuar como Él. Amén. Antes de orar para ser despedidos, ¿habrá alguien aquí que diga: yo no tengo a Cristo como mi Señor y Salvador, pero me quiero entregar a Él en esta mañana? Le vamos a pedir si levanta su mano para orar por usted. ¿Habrá alguien que dice: yo me quiero entregar a Jesús? Ayúdeme a ver si hay alguien por ahí. ¿Alguien por ahí? Vengan aquí al frente. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Que te espera tu buen Salvador. Amén. Hermanos, vamos a esforzarnos en conocer más de Dios. Mire, lo que hasta hoy ha ocurrido, lo bueno, es que de Él ha venido. Y que a medida que usted le da lugar a la palabra de Dios, su vida adquiere otro valor. Porque es Dios trabajando en usted y en mí también. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Y no olvide el anuncio que le hicieron por ahí del día 15, reunirnos allá en el Centro de Fe de la Esperanza para el evento de la escuela. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña, nos adiestra y nos hace entender cosas que muchas veces, Señor, tenemos dificultad para saberlas y entenderlas. Y aquí está tu pueblo, aquí está la iglesia, la cual, Dios, tú pagaste un precio para redimirla, y que ahora, Señor, que nuestros hermanos creen en ti, tú no quieres que nadie se detenga solamente en ello, sino que sigan creciendo, desarrollando en tu conocimiento y en tu sabiduría. Ayúdanos a todos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.